Señoras y señores aficionados al fútbol americano, sean ustedes bienvenidos a un capítulo más de nuestro programa que ha tenido muchísimo éxito, Receptor Entrevistas, hoy con una entrevista de hiperlujo, porque fue un jugador muy intenso, es un coach muy intenso, es una persona muy intensa y prácticamente yo no sé por qué no le dicen el intenso a mi buen amigo Sergio Olvera. Me da muchísimo gusto saludarte, Sergio, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias a Dios, bien, Beto. Pues sí, tuve ahí, fíjate que me empezaron a apodar al principio cuando llegué a las Águilas Blancas, Gallito, Gallito, y ya después empezaron a decirme, ay, intenso, ay, intenso, ay, intenso, pero nunca se Así. quedó así como un apodo, pero Sí, sí fíjate, hubo sí, porque momentos que me compartían. afortunadamente tu apellido pues no es muy común y el nombre Sergio Olvera es muy como fácil de asimilar y pues mejor para ti que se quedó Sergio Olvera. Sí, ya mejor se haya quedado ese. Y Así verdaderamente es. eras intenso, mi coach, eres intenso y eso es una característica fundamental del fútbol americano. Tú lo asimilas como es. El fútbol americano no puede ser timorato, no puede ser con gente que tiene atole en las venas, no puede ser de gente pausada y tranquila. Hay gente así, pero esa gente no está para el fútbol americano, ¿no crees? Pues sí, mira, ¿qué te puedo decir? La realidad es de que son caracteres de personas diferentes. Yo lo vivo porque tengo una gran pasión, lo hice desde niño y eso al principio, porque empecé muy chiquito, me dice mi padre o mis padres y mis hermanos que todo lo hacía muy exageradamente a querer lograrlo, exageradamente se me iba la vida si no lo hacía o si no ganaba. Entonces, intenso, quería hacerlo así con yo le menciono, ya que lo entiendo, lo hacía con mucha pasión, porque me gustaba muchísimo lo que hacía, ¿no? Entonces, lo hacía con tanta pasión que efectivamente, ¿sí? Me veía sobre intenso, ¿no? Entonces, pero es realmente, yo creo el adjetivo es pasión y que yo, puta, me prendía mucho, lo vivo de esa manera y de esa manera me he enfocado en mi vida, déjame te digo, en todos Sí, los sí. ámbitos de mi vida. Sí, exactamente. ¿Cuándo te diste cuenta que eras tú muy competitivo? ¿Cuándo te diste cuenta que ni en las canicas te gustaba perder y que eras perfeccionista en todo? Fíjate que desde niño, obviamente, pues hay que tener ahí, tienen que educarnos para el tema ese de frustración cuando te quitan el juguete, cuando te quitan la bicicleta, y etcétera, etcétera. Pero ya cuando nos te empiezas a dar cuenta que no por hacer un berrinche, sino que te causaba frustración el perder en las canicas, el perder en el tochito, el perder en los hoyos, el perder en el base, el perder en el básquet, el perder en quemados. Dije, no, espérame. Yo empecé a darme cuenta de eso y entonces daba mi máximo esfuerzo. O sea, como yo sabía que me dolía, me frustraba, pero que al final le daba vuelta rápido, pero no me gustaba tener esa sensación, pues Sí. daba mi esfuerzo al doble. Y entonces decía, ni más que voy a perder, compadre. Yo no me quiero sentir así, Sí, ¿no? sí, sí. Eso creo Y que fue. desde morrillo, yo creo que tenías 5 años, 6 años y eran de Sí, esos de los que sí. salían al recreo y si se organizaba algo, órale, canijos, y Órale, vamos a jugar. O así sea, es. nada de pasividad, nada de que, bueno, es un juego, tómalo tranquilo, no te estreses. Tú te estresabas. No. Te puedo platicar que cuando estaba yo en sexto de primaria y que iba a pasar a la secundaria, yo ya quería pasar a la secundaria porque el recreo era distinta ahora en un mismo patio. Y siempre jugábamos coladeritas, porque no te permitían balón de fútbol. Jugábamos coladeritas con 2 pasos de distancia a la portería y jugando con pelotas de tenis. Fútbol con pelotas de tenis y siempre me escogía pues mi mejor amigo en ese momento, ¿sí? Para estar jugando. Entonces yo de sexto que iba a pasar a secundaria, yo era el campeón de sexto junto con mi cuate. Entonces ya estaban molestándonos de que a ver qué iba a hacer cuando yo subía primero y yo ya quería subir a primero para dominar primero, segundo y tercero de secundaria en el recreo y que nadie nos sacara. Y nadie había logrado que los 30 minutos, porque era reta tras reta tras reta, que esos 30 minutos nadie te sacara. O sea, le ganabas, llegaba otra pareja, le ganabas, llegaba otra pareja, te ganaban y así se iban. Nadie había conseguido en secundaria. Y fíjate cómo el tema de competitividad, como lo mencionas, yo desde sexto
según me estaba preparando, porque yo iba a ser el primero de subir a secundaria, ¿sí? Y aguantar los 30 minutos sin que me sacaran con mi cuate, ¿no? Y al final lo logré y desde primero de secundaria me trepé y vámonos. Y de ahí vinieron el frontón, pero el frontón que le pegabas a la bola y tratabas de pegarle lo más bajito para que pegara en la pared, tocar el piso, y si tocaba 2 veces el piso, perdías. No el Claro. frontón clásico, no el frontón No, clásico no, que le no, pegabas. el frontón mano, sí. Exacto. Sí. También en segundo de secundaria empezó esa moda y vámonos, esa era siempre mi característica, mi madre, a mí no me van a ganar y órale, ¿no? Y pum, pum. No, no, Sí. siempre fue así, siempre fue así. ¿Cuándo empezaste a jugar americano? Es que ¿Qué ese es, deporte te gustaba? Pues si eras bueno para las no, coladeritas, maestro. Entonces, a lo mejor para el para soccer todo, para hubiera todo. sido más intenso que el Piojo Herrera y estuvieras en la selección Ándale. ahorita. Es lo que mucha gente me comparte, que por qué no de esos 5, es que yo empecé muy chico en americano, por eso fue que ya me enfoqué y de ahí me clavé y de ahí saqué toda esta grandiosa historia que llevo y bendecido por Dios, porque si hubiera sido, en lugar de que me hayan metido a los 3 años y medio, me metieron al americano por la Tosto. Entonces, me llevan a los 3 años y medio, yo nazco en el 72 y me llevan al Club Comanches en el 76. Tenía 3 años y medio porque yo cumplo hasta noviembre y la temporada era en junio. Entonces yo tenía, cuando me llevan a entrenar, pues tenía 3 años y medio, no podía jugar. La más chiquita era de 5 años, hormigas, y yo tenía 3 y medio. Entonces, pues obviamente, ya que me llevaron ahí, la verdad es de que pues me controlaron. Obviamente tenías la vieja guardia, que si una persona adulta, y como me educó mi madre y mi padre, te hablaba, puta, pues era ley, ¿no? Entonces, te llevan con un entrenador, había entrenadores grandes, te empiezan a dar indicaciones, puta, pues lo que digas es ley, ¿no? Entonces, órale, a ver, vete a dar 2 vueltas, órale, pum, pum, a ver, vamos a hacer este ejercicio, órale. Entonces, yo creo que bajo ese tenor fue que de tan chiquito, pues yo veía como que a mi coach como mi otro papá, ¿no? Y a ver, órale, ponte a hacer esto, órale, pa, pa, pa. Entonces, de ahí me seguí. Yo creo que si hubiera sido, o se le hubiera ocurrido llevarme al fútbol por también estar corriendo, pues a lo mejor hubiera llegado más rápido al profesional y con muchísimo dinero, ¿no? Créeme que mi familia estaría súper contentísima, ¿eh? Sí, sí. No, qué bueno. Y entonces, y a los Comanches allá de Atizapán estaban muy Así cerca del es. municipio, ahí en la entrada, no me acuerdo cómo se llama esa Exacto, del avenida, pero está antirrábico, del del antirrábico. antirrábico, ¿sí? Sí, Estaba en el era antirrábico. un llano, y entonces ahí Exacto, lo acomodaban, tenía tantito pastito en las orillas, pero y además era exactamente. un equipo muy aguerrido. Era una Así es. característica. ¿De dónde eran los coaches en aquel entonces de esos Pues Comanches? estaba, de esos Comanches, estás hablando que estaba el coach Adame, en paz descanse, los Landavazo, estaban, ¿Ellos dónde habían jugado? ellos habían jugado Ah, en el Poli. en el Poli y en la UNAM, había una mezcla, también de Poli UNAM ahí, Sí, en sí, esos sí. coaches, la verdad Sí, había sí, una sí. mezcla ahí de Poli UNAM, Sí, pero era un equipo de mucho prestigio, los Comanches. Muy, muy buen sí, no, equipo. digo, Muy a la fecha ya aguerrido, sobre llevan todo. muchos años, ya llevan muchos años. De hecho, nosotros nos fuimos ahí porque era el más cercano. Yo viví en Boulevard Calacuaya, la calle que te sacaba lo que ahorita es el Unitec, que antes Sí. era un club deportivo, se llamaba Chiluca. Así se Ajá. llamaba el club deportivo, decía Chiluca, no por Zona Esmeralda Chiluca, pero decía ahí Montesol, se Ah, llamaba ya. Montesol, se llamaba Montesol ese club. Y entonces ahí, frente a ese club, siempre eran las convivios de Comanches en los lotes baldíos de la esquina que daban hacia el río, ¿no? Ajá. Entonces, de ahí nos pasábamos acá y demás, nunca se me va a olvidar. Pero bueno, Sí. al final del día, yo jugué ahí por la cercanía. De ahí mi papá es presidente de Comanches cuando hacen el cambio al primer campo de Chiluca. El Ah, primer, ya. uno que entrabas y tenías que rodear todo el campo y te tardabas como 10 minutos en rodear el campo porque era terracería y llegar realmente a lo que era el campo de juego. Ok. No como están ahorita, que Sí, ¿no? ahorita tú ya nada más haces la subida, llegas y está el campo de entrenamiento y posteriormente el campo de juego.
De hecho, eso lo compró porque supuestamente querían hacer lo que hicieron después de la galería esa de Atizapán, la Sí. querían hacer donde estaba. Y al darse cuenta que era muy complicado la entrada y eso, pues habían comprado el terreno, por eso le habían puesto a Comanches el nuevo campo, pero ya después lo hicieron pasando todo ese cerro, donde ya hicieron lo de galerías ahí de Atizapán. Ándale, ándale, sí, 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 sí. Entonces, pero sí, yo viví todo eso. De hecho, No, sí, te tocó, sí. cuando nosotros nos cambiamos, fue porque las dos categorías de de mis hermanos, no salían, que era Ah, ponis. ya. De hecho, ahí te va, ¿eh? Yo jugué, incluso son más grandes que yo, ya después me los encontré en mayor, pero Ernesto Schurman, que se fue a Osos de Acatlán, Sí, cómo no. Husaín Santillán, el corredor, no el pájaro, porque el pájaro era receptor. Sí, sí, Ok, Hussein Santillán. Husaín Santillán, ¿sí? Y varios de Comanches, al no haber o no que iba a salir la categoría de Comanches por X razón, se fueron a Redskins junto Ah, con mis ya. hermanos. De hecho, se fueron mis hermanos primero, las dos categorías que era en aquel entonces ¿Potros o qué? este, potrillos y potros. Potrillos y potros, Esas ¿sí? dos categorías que acá Eran de los de Redskins, 13, 14 y 14 y 15. Potrillos y exactamente. potros, ajá. Exacto. Y mis dos hermanos, el más grande estaba en la de Potros y Potrillos, mi hermano el sombra, el chico, bueno, el mediano, y yo, que estaba en aquel entonces, Grillo, me llevaban uno, dos, era que avispones, Mosqueteros, bomberos, avispones, grillos, pingüicas. Yo iba a pingüicas pingüicas, luego seguía mosqueteros y luego potrillos y y potros. potros, ¿sí? Entonces, mis hermanos estaban arriba y yo estaba ahí en Pingüica. Yo estaba entrenando en Comanches y mis papás ya se habían llevado a mis hermanos a Rescue. Además que, ojo, también, cambio geográfico. Mi padre compra una casa y nos vamos a vivir a en Bulevares, en la calle de Mocusare, que era la que sacaba muy cerca de Naucali, la última calle de Naucali, que te baja hacia el restaurante Piscis y a pasar por debajo de Lomas Verdes para ir hacia Rescue. Vivía caminando a 5 minutos de Redskins. Ah, Entonces, perfecto. como se cambian y mis hermanos estaban allá, pues mi papá me respetó y me dijo, pues tú te quedas en Comanches y pues hay que darle la opción a tus hermanos. Ya después en Redskins, la realidad es de que ahí ya había pura gente de Cheyennes, del Poli, porque Ajá. ahí en ese entonces, cuando hacen el cambio mis hermanos, te encontrabas en Redskins a Ramón Larrache, que fue Politécnico, Jaime Labastida, Isidro Labastida, que fueron Cheyennes Politécnicos. Estaba el papá de Juan González Labastida, que bueno, no coachaba, pero ahí estaba también Politécnico. Estaba el papá de Edgar Zapata, que Enrique Zapata, ex coreback del Poli. Estaba el coach Enrique Borda, los dos Bordas, Cheyennes, Politécnico. Entonces, toda esa camada de coaches muy buenos de Redskins eran todos de Cheyennes y de Politécnico, y de las épocas gloriosas de los Cheyennes. Entonces, Sí. obviamente, pues empiezan a ir con mis hermanos y demás, y el head coach de mi categoría era Ramón Larracho. Entonces, que también fue un excelente guardia. Todos ellos fueron cheyennes con el coach Manuel Rodero, del Poli Blanco en Exactamente. Zacatenco, que Así traían es. una disciplina, pero férrea, Exactamente. old school. El fútbol Old americano school. es de una pieza, coaches bien vestidos, Así es, prácticas así es. bien organizadas, filosofía muy, muy, Muy rígida. muy rígida. Ajá. Entonces, nos llegamos a Redskins y una de las veces mi papá, pues obviamente yo lo entiendo hoy en día, pues era estar divididos, era un tema complicado y hasta que me convence un día y me dice, oye, pues ven, entrena un día, prueba a ver qué onda y de todas maneras acabando te llevo a Comanches porque en Comanches entrenaba a las 11 y coincide que Ramón Larrache, que era muy amigo de mi papá, porque trabajaba el oro y mi papá le mandaba a hacer cosas independientemente del americano, le dice que él era el head coach y le dice, oye, pues tráeme al bebé, tráemelo, yo lo convenzo, nada más tráemelo. Y entonces, vuelvo a lo mismo, me mete por primera vez a Redskins, obviamente en un ambiente totalmente diferente a lo que yo estaba acostumbrado en Comanches, y empiezo a competir.
Empiezo a competir. Eran Llegué como a más la... fresones, ¿no? Los Redskins. Sí, Los Comanches, sí. pues como estaban en Arboledas y sí, es una zona ahí residencial, En pero los del Atizapán, en en Atizapán. Atizapán, pero en el Ejido de Oro eran más fifís en Más aquella época. fifí. ¿Sí? Entonces me tocó desde que llegué, el coordinador ofensivo era el coach Enrique Zapata y estaba su hijo Edgar. ¿A De hecho, también, poco? claro, el ¿Qué Edgar Zapata, categoría? ¿Qué categoría y qué Falcons, año? Falcons en el 82. 82 Falcons. ¿Qué es 82. es Rabbits, es Hornets, El Rabbits, Hornets, Irons, Falcons. Irons, Falcons, es la cuarta. De ahí La sigue cuarta. Falcons, ¿cuál sigue? Tauros, Tauros Tauros y Ponis. y Ponis, que es la sexta. Entonces es la cuarta categoría. Ya eran de 13 años, ya De estabas 13 en la años. secundaria, ya más Sí. Fue en grandecito, el ya 84, perdón, fue en el 84 porque yo 84. tenía 12 años. Ok, Y nací en el 72, como tú perfecto. dices, ya iba Entonces a la secundaria. ya estaba Edgar Zapata, el que lo Estaba Edgar conocimos, el Zapata, superestrella ahí con los Aztecas de así la es, Universidad de las coreback, Américas. ¿Sí? claro, claro. Y que en el CUM, de hecho, él de mi camada, estamos jugando y cuando llegamos todavía existía Colts en Fademac. Entonces, Okay. cuando llegamos a Ponis, viene el cambio que te vas a la prepa y Zapata se va al CUM, Edgar Zapata. Okay. Entonces, en ese año, ¿sí? A los gamos del CUM, ahí A en la los del Gamos Valle, del en la CUM, colonia del claro, Valle, el Centro porque Universitario ahí, México. Ahí así estudió. es, así, ¿Sí? ahí estudió, se va él al CUM y entonces ya no juega con nosotros en Colts. Y entonces de ahí, obviamente, pues a quién, pues al intenso, brother. No tengo coreback, vas de coreback. Entonces, ¿A yo Colts, poco? claro, yo Colts lo jugué de coreback O sea, porque pero Edgar ya Colts no era después estaba. de Ponis o qué? Sí, después Ah, de era Pony. Ponis y Colts, era Y una Colts, entre el infantil y juvenil de 15 y 16 años. exactamente, Ok, exactamente. Y después quitaron Colts y sí. metieron Juvenil A en el año de 1990, metieron Juvenil A y luego Juvenil AA. Ya, Esa, ya, esa ya. fue, esa fue lo que me tocó a mí ese cambio. A mí, yo jugué Colts y de Colts te brincabas a la libre, que era la AA. Y Ah, entonces ya, ya. jugué, yo acabando Colts, que lo acabé a los 15 años, 16, me subí a la doble. Y Y que, ya a ver, jugué. platícanos cómo te fue de coreback ese año, que fue la última Bien, bien, infantiles, pues, ya de 15, 16 años. pues jugué de ahí viene Jugabas el que la triple siempre, option. la triple option, Eras jugábamos Kyle los Murray, rolados, acá chaparrón y así, vámonos a así mover. es. De Y hecho, con el de hecho pase, ¿qué tal? llegamos así, muy Ah, bien, toda con la vida razón en tuve, Liga Mayor, de repente te aventabas las yo era, resbaladas y pase y de las hecho, ponías muy bien. te voy a hacer el comentario que por eso cuando, fíjate, eso fue en Colts, se dan cuenta, pues obviamente el Pascual, Alejandro Borda y Enrique Borda, me coacharon también en Ponis, perdón, antes de que subiera a las juveniles, me coachan en Ponis, llego hasta la final con él, pero yo de quarterback estaba Zapata. Al Colts, al llegar a Colts y que no estaba Zapata, ellos también le comentan al coach que me coachea en ese año, que pues el único que podía tener esas cualidades era yo porque también tiraba la bola. Entonces me practican, entonces me aviento todo ese año que a mí me sirvió de mucho, porque cuando ya subo a las juveniles, desde el 87 que jugué mi primera juvenil abierta, te puedo decir que la final contra Cherokees, el equipo espectáculo que íbamos perdiendo, ¿A fue poco? en una cuarta y 8 en formación Wishmont, con un solo receptor y saliendo mandaron una bandera y un poste y me avientan la sweep y le lanzo el balón y nos ponemos en primero y gol y desde ahí, pues como que sabían que yo tenía la función de tirar el balón. De ahí Sí. vienen todas mis juveniles e intermedias. En las intermedias también nos quedamos sin un coreback que realmente tuviera ser scramble, que pudiera moverse en caja, era un poco más plantado, se hacía muy bien el play action, pero más plantado. Y entonces en intermedia, las dos, tanto la 91 y 92, en tercera y largo, me ponían a mí de coreback. Ponían dobles, sí, me ponían a mí de coreback. Entonces yo ya me movía, yo ya la tiraba o yo ya la corría. Entonces Sí. todo eso a mí me sirvió para que en un Águilas Blancas toda la vida tuve, yo no he sacado la cuenta, pero por ejemplo, te voy a decir una anécdota, esa está buenísima.
En el 90 y, ¿qué? 95 jugamos contra Centinelas, que ese año ya había acabado Pepe Toño, ya había acabado, y estaba muy mal ese año en especial Centinelas. Y ahí ahí en su campo, En el Joaquín Amaro. el Joaquín Amaro les pusimos, pero un super planchón. Para que me entiendas, en el tercer cuarto, a mediados del tercer cuarto, nos dicen a los primeros equipos, yo tenía la fortuna de siempre estar pues peleando entre uno, dos y siempre estar ahí jugando, ¿no? Entonces me dicen, ¿sabes qué? Pues ya no van a entrar. Ah, no, pues perfecto. Yo ya había aventado 2 pases de anotación en resbalada pase y en reversible pase. Entonces, yo dije, bueno, pues ya no entramos. Pues era el cuarto, faltando 5 minutos. Yo ya no había entrado ni un cuarto, ¿sí? Y en eso me hablan. Me grita Checo Tejada, Olvera, Olvera. Yo no traía ni abrochados las sombreras, porque yo estaba sentado, ¿sí? Yo ya me había quitado los vendajes de las muñecas, porque te los pones muy apretados, ¿sí? ¿Y qué pasó, coach? Vas, voy a mandar otra vez ahora mandó la resbalada pase, pero ahora que se la regresara al coreback, porque ya se estaban moviendo todos, ¿no? Entonces, me acuerdo, yo ya había aventado 3 pases de anotación en ese juego, y yo ya no había entrado. Mandé el cuarto, yo soy el único corredor, según me comentó después el doctor Jacinto y Checo, que yo soy el único corredor que tiene 4 pases de touchdown en un juego. No me Yo digas, no, si es toda lanzando. una marca, Y sí. entonces salgo corriendo o me regreso corriendo, o sea, entro corriendo, perdón, al campo y entré de cuenta así como Sí. porque no pidió ni tiempo fuera, porque si no, se iban a dar cuenta. Entonces ya sabían muchos de que yo estando atrás y ya no había entrado, pues luego lo iban a pensar que iba a ser una resbalada pase o algo Sí. espectacular. Y entonces como entré, pues ya ni me dio tiempo de abrocharme las sombreras, entré sin vendaje, sin nada, me acomodé, ya me había quitado el vendaje de los tacos, me acomodé, me la aventaron, salgo corriendo, baja, me volteo y le aviento el pase de touchdown al coreback, que era en ese entonces 95 Kevin Durant, que era el El tercer Kevin equipo, Durán. cuarto, y Sí. anotamos con ese. No me digas. Pero yo ya no había entrado, ya tenía más de un cuarto que no entraba, entonces ya dije, no, ¿cómo es No, pues qué posible? bueno, no, fíjate, con razón, no, pues con razón era buena Eh, arma la resbalada pase con Sergio Olvera, porque pues sí las llegabas y las ponías. exacto, sí, de hecho, digo, a mí me enseñaron los coaches ese año en Colts, pues, obviamente a tirar fuerte, a tirar lejos y a tirar. Yo creo que yo sí tenía un promedio de unas 50 yardas de lanzar el Sí, balón. fíjate, Entonces, pues fíjate. obviamente, ya con un poquito más de tino y demás, pues sí salía corriendo y de repente, pues como jugaba rolado, o en esa coach me enseñaron a tirar corriendo, rolado y corriendo, pues hacía bien mi finta, de repente me paraba y tiraba la bola lo más rápido, pues sí causábamos un poco Híjole, mi de coach, impacto. de repente te mueves y entra la luz y le gana al celular, Le ¿verdad? gana, Sí, sí, creo que sí. a ver un poquitito, a ver si lo puedes mover tantitito. Ahí estás, ahí estás. ¿Qué Perfecto. partido tuviste Liga Mayor de qué año a qué año? Subiste en el 92. Sí, subí en el 92, cuando acabó la famosa generación maquinita de Cutinoco, JJ Chávez, todos esos, el Elefante Méndez, toda esa Jerry, Enrique, el 75, el Trivi, el coreback, el Trivi, y cuando acabó esa generación 91, fue cuando se llenó el campo de Santo Tomás con más de 250 jugadores entrenando. Entonces, recuerda que ahí todavía éramos 99. Entonces, sí, no, fue un proceso padre, fue un proceso interesante. La verdad es de que, yo te voy a ser honesto, sí fui siempre muy competitivo, pero sí tuve unos papás de la vieja guardia que sí me educaron a que todo cuesta. O sea, eso sí te lo puedo decir que a mí me ayudó mucho, ¿no? O sea, a mi papá le fue bien en sus momentos y sí nos daba muchas cosas, pero todo te lo daba a costa de un precio, ¿no? Sí, Obviamente en su educación y en sus valores, ¿no? Que sí. era ayuda en casa, ayuda a tu madre, sal bien en la escuela y demás, ¿no? El deporte, pues obviamente, el deporte, pues él le encantaba, pero sí lo veía él muy formativo. Y por ejemplo, siempre, para que entiendas la filosofía de él,
yo he compartido en varias entrevistas últimamente, que mi padre cuando me iba bien, que yo le decía, oye viejo, ¿cómo viste? ¿Me viste? O sea, como para que pues me dijera, bien hijo, y algo. Mi papá, tranquilo, tranquilo, el día que levantes un clásico y griten un vuelo, un por ti, todo, me vas a entender, tranquilo. Entonces, eso me lo empezó a decir desde muy chiquito, ¿no? Y entonces, esas fueron sus frases de que bien, o sea, sí, bien, pero Pero no espérame, muy bien, pero todavía te puedes dar falta. más. Todavía Exacto. puedes dar más. Exacto. Eso era lo que siempre nos inculcó ¿No mi te, no padre. te, no te frustraba un poco? ¿No te sentías tú así medio, ay, Chihuahua, pues si corrí bien? Al principio de chavito, sí. O sea, yo lo escuchaba, pues solamente yo esperaba que eso es mi hijo, y como ahora somos los papás, ¿no? Más de, huevo, campeón, chócala. Entonces mi papá sí era de que, bien, bien, pero el día que un clásico. Y entonces cuando me lo empezó a decir al principio, pues obviamente yo decía, chale, jefe, pues qué onda, ¿no? O sea, como que no entendía. Quise entenderlo, No me quieres, jefe. quise entenderlo a mi manera de que, bueno, no quiere que me sienta mucho, pero bueno. Ya cuando empecé a entender un poco, porque eso fue repetitivo a lo largo de mi trayectoria infantiles, juveniles, intermedia, que gracias a Dios obtenía un premio de anotador, de jugador de la semana, ofensivo de la semana, o cosas así, que ya estaba más grande, supo darme por dónde, porque te puedo compartir que entonces ya me picudeaba. Entonces ya no me decía el día, o sea, ya me decía, ok, vas bien, quiero que ya des el brinco. Ahora que des el brinco, platicamos, a ver si es cierto que desde a de veras. O sea, ya me la empezó a cambiar, pero siempre bajo ese tenor de que muy bien, vas bien, pero como que mi graduación iba a ser subir a Liga Mayor. Obviamente mi padre siendo politécnico que estudió en la CIME Zacatenco, es ingeniero mecánico. Imagínate, obviamente mi padre cuando él me veía en un clásico representando al Politécnico Nacional, ¿no? Era el sueño de él. Y a mí me lo inculcó, me lo manifestó inteligentemente, sabiendo que era un escuincle desde niño competitivo, primero a decirme, el día que pares un clásico, y ya después fue, quiero ver, vas bien, quiero ver, ya, o sea, digo, vas a acabar esto y realmente la gente se mide en el máximo fútbol a nivel nacional. Y en una de las Órale. instituciones más. Entonces me empezó a picudear, ¿no? Sabiendo perfectamente me No, pues empezó. tu padre mejor que el de Michael Jordan, ¿eh? Porque el Michael Jordan Eh, también recuerda y también era bien competitivo. Pero mira, tu papá te fue llevando, porque no fue fácil para ti. Con todo respeto, ¿cuánto mides? yo mido 1.70, ahorita Unos 1.70, 70, mido unos 1.70. 70. Subes en 1992, hay 250 y además los corredores de Águilas Blancas históricamente No, explosivos, grandes, históricos. yo te ¡Ah, voy a, caray! no, yo te voy a contar algo que gracias a eso que estamos platicando ahorita, te puedo decir que pues me impacta y me sirve a mí en mi vida y en mi persona, porque el primer día que llegué éramos 37 corredores, 40 corredores, no tengo la cifra exacta, pero así, ese día no fue nuestro coach, que ese año fue Martín García, pero sí nos fuimos a entrenar con Jacinto. Entonces Jacinto levanta la mano, nos vamos los corredores, y éramos más de 30 corredores, entre fullbacks y halves. Éramos aproximadamente 18 fullbacks y veintitantos halves, ¿no? Éramos casi un total de 40 y tantos corredores, ¿no? En la unidad con el doctor. Entonces, cuando ya regreso, desde el primer día, mi papá inteligentemente me dice, ¿cómo te fue? De hecho, fíjate, nos llevan la carta, me lleva una carta, gracias a Dios recibo carta del doctor Jacinto Licea, bueno, de Águilas Blancas, expedida por el doctor que la tengo guardada, donde me invita a jugar al equipo de Liga Mayor. A mí me quedaba una intermedia. Entonces, cuando llega la carta, mi papá me la entrega, mi papá ya andaba hasta, brindó por eso él en domingo, solito, llegué y andaba con sus copas y me empezó a pegar en la cabeza y a decirme, a ver, desde ahí me empezó a decir, ahora sí, papá, aquí está, quiero ver al enano, quiero ver al intenso, quiero ver, y viene, esta es la buena, ¿no? Y entonces le digo, oye, papá, pero me queda una intermedia. Oh, ya ves, te está llegando carta, tienes que presentarte
por educación, compromiso, y me empezó a dar ahí todo lo que, pues obviamente vieja guardia, yo traía inculcado desde Comanches, Redskins, y ahora con mi padre en casa, pues, me empezó a tocar por ahí. Tienes que ir por compromiso, por educación, por muchas cuestiones, ¿no? Pues ahí estábamos, pues total que voy, que fue cuando fui y te comparto que éramos tantos. Pues yo me saqué de onda porque dije, híjole, qué onda, ¿no? Qué rollo, yo nunca había visto tanta gente. Y obviamente cuando regresé yo iba en el camino pensando, bueno, no pasa nada, me queda una intermedia. Empezaron a hacer, y ya que regresé, mi papá me estaba esperando, ¿no? A ver, dime, ¿cómo te fue? ¿Cómo te sentiste? Digo, a ver, espérame, papá, éramos arriba de 30 y tantos corredores, 40 casi. La verdad es de que me queda una intermedia. Pues a ver, no, ya ver, pues qué tanto me decías que sí. Y entonces me empezó inteligentemente mi padre, me empezó a picudear y a decirme, bueno, dale para adelante. Si al final no puedes y ves que no puedes, juegas tu intermedia ya, si quieres, para que ya subas. Porque posteriormente me di cuenta que obviamente como acomodaron a los corredores justos, no me parece que sea injusto, pues obviamente están los veteranos de Liga Mayor. Luego, veteranos de Liga Mayor que vienen de otro politécnico, ¿no? Luego, veteranos de Liga Mayor que ya hayan jugado. Luego, los que vienen de extracción de la intermedia de Águilas Blancas. Y luego los de Jaguares, que había coaches ahí, el coach Sandoval y el coach Casas, y que estaban mucho en Jaguares. En la Y Boca luego 4. ya, ajá, la Boca 4. Y luego ya, pues al que invitaron, ¿no? Que también habían invitado al Oscar Gutiérrez. Y entonces, yo te puedo decir, así te lo digo, que ya con los corredores veteranos, con el orden que te estoy platicando, yo estaba de 16avo equipo. Así de claro te lo digo. Y arriba de mí había 15 corredores de primer mundo. O sea, que decías, ay, cañón, ¿no? O sea, digo, ni para decirle, a ver, brother, dame chance, yo me trago a ¿no? O sea, tú veías y pues corrían y corrían igual. 3 filas una, o sea, igual de intensos que uno, ¿no? Entonces dices, qué huele, pues, ¿cómo va a estar aquí? ¿Cómo van a medir? ¿Cómo vamos a competir? ¿Cómo van a dar oportunidad? Entonces, yo estaba lleno de muchas dudas, de muchas incógnitas, el cual se lo reflejaba mi padre, y mi papá me decía, bueno, pues pruébalo, ve poco a poco, ve viendo, hazlo y demás, ¿no? Te puedo decir, 2 veces le fui a dar las gracias a Jacinto Licea, que iba a jugar ahí la intermedia, porque para empezar a cortar a la gente, dividían el equipo cada 8 días en guinda y blanco. Y hacían scrimmage de 4 cuartos con árbitros, ¿ok? Pues hubo 2 de esos scrimmage calificativos que yo no entré ni por el tica. Híjole. Entonces, imagínate, y además yo estaba frustrado de no poder entrar, no frustrado de que no me metieran, sino que yo sabía cuál era mi papel, pero yo quería que me soltara, ¿no? De decir, puta, dame una para que veas que sí puedo, ¿no? Entonces, imagínate, 8 cuartos yo no entré nada. Yo le di las gracias al doctor en la primera vez, dije, doctor, y él me dijo, fíjate las palabras del doctor que todavía las tengo en mi mente, y se lo agradezco, porque si no hubiera jugado esa, no me toca ningún campeonato de Liga Mayor de las Águilas Blancas. A mí en mi primer año fui campeón nacional, selección nacional, novato del año, gracias a que se aferró Jacinto, porque yo fui a decirle que jugaba una intermedia ahí y subía en el 93. Si él me hubiera hecho caso y me hubiera hecho, ok, dale, así, yo nunca hubiera sido campeón, no hubiera sido campeón nacional con Águilas Blancas. En Entonces, 92. obviamente ni novato del año, ni gracias a Dios, todo lo que después ya pasó, ¿no? Pero el que se aferró ahí fue Jacinto, y Jacinto me dijo, no, y sus palabras fueron, tú ya eres jugador de Liga Mayor. Entonces, me la vende el primer scrimmage que no entró, y digo, órale, va, se la compro. Ya sigo entrenando intenso, pero además te vuelvo a repetir, amigo, realmente, Beto, todos éramos intensos. O sea, yo era intenso, sí, pero tenía al lado de mí así, decían 3 filas, te lo juro. Una, y todo el mundo ya decía 1, 2, 3, o sea, porque se estaban ganando un lugar. Entonces, ¿cómo te van a medir? O sea, además tú te das cuenta. En aquel entonces, pues te voy a decir nada más 3 nombres claros. Obviamente los fullbacks, que al final estuvieron
chonchos que al final se quedaron de ese año que jugaron, pues fue Fernando Sánchez, Y... Infante, Luis Infante, León, Mario León y Amaya. Esos son los Sí. 4 que estaba. Y nada más porque se fracturó el tobillo, que esa también es una historia muy hermosa, porque yo salí el día de prensa con el número 49, con ese iba a jugar. Ajá. Y el que se lastima es el Finito, otro fullback que también era entre el primer equipo y segundo, se fractura el tobillo y suelta el 44. Que de ahí es otra historia, pero buenísima. Entonces, esos eran los 5 que jugabas. Y de corredores, imagínate, estaba Luis Manuel López, que jugó muchos años con Cutinoco y con este Sí. JJ Chávez. Estaba Luis Manuel López, estaba el Cacho Estrebel, Sí. ese monstruo que en aquel entonces me dio un 85 con toda la medicina deportiva y no, estaba grandísimo, ¿sí? Estaba el Bola, que era el otro veterano, ¿sí? Estaba ahí sí de Corredor Maya, y de ahí empezaban ya a llegar los demás, ¿no? Estaba el Anor Aguilar, estaba, y así, ¿no? Entonces yo estaba, al final, cuando ya empecé a ganarme el puesto que te empiezan a ver, yo estaba de octavo, para empezar a escalar. Y ahí es donde me di cuenta las palabras del doctor. Tú ya eres jugador de Liga Mayor. El primer de la semana se la compré. A la siguiente semana me vuelve a pasar lo mismo y entonces yo ya no voy. Yo ya no voy el lunes. Dije, no, a ver, no voy a jugar la intermedia, no pasa nada. Y me habla el doctor. A ver, ¿qué pasó? ¿Por qué no me digo? A ver, doctor, otra vez no te... Que tú ya eres jugador de Liga Mayor y entonces ya le contesté. ¿Y cómo sabe que estoy jugador de Liga Mayor si no me ha visto? O sea, sí me ven los drills, sí me ven esto, pero no me ha visto. O sea, no he tenido chance, entonces no pasa nada, doctor. Yo no quiero ni que me brinquen ni nada. Yo lo que quiero es tener la oportunidad que me vean. No faltes y gánate el equipo. Ok, vuelvo a ir otra vez. Y ya en el tercer interescuadras, nunca se me va a olvidar, faltando ya 2 minutos, no había entrado otra vez. Pero le toca a Pepe Campuzano, al mismísimo Campuzano, que yo ya tenía mucha experiencia con él porque nos enfrentamos mucho, él Texem y yo Reskis, que tuvimos ahí varios, él pateaba de despeje y yo se la regresaba y hice una buena amistad, yo ya lo conocía de años. Coincide que quede este último minuto y viene el drive de Pepe. Y entonces coincide que Jacinto le dice a Martín, mételo. Y faltaba un equipo por entrar. Dice, pero falta. Y le dice, mételo. Quiero que lo veas, mételo. Todavía llega, no se me olvida, llega mi coach Martín y me dice ahí unas palabras de aliento, pero él enojado que le dan la indicación, no que a él le nació, ¿no? Sí. Entonces me dice ahí, a ver si es cierto, caquino, no sé qué me dijo, chamaco, consentida, algo así, ¿no? No, hombre, Beto, te lo juro por mi vida, y eso lo sabe Campuzano, por eso tenemos una amistad tan grande. Campuzano entró a demostrar porque estaba de quinto equipo, sexto equipo, no me acuerdo. Yo entré al tercer scrimmage faltando menos de 2 minutos. Entré en el hall, Beto estaba llorando, así de prendido, de que puta, dame una, porque además mandaban los corebacks, o sea, no había correo. Y entonces llega Pepe y empieza a aplaudir, y a ver, ahora sí, gordos, vámonos, es mi drive, ¿eh? Y así hablándonos, a ver, cabrón, es mi drive, no me lo eches a perder porque tengo que subir de equipo, así, prendiéndonos. A ver, ¿a quién tengo? Ya tenía de receptores, órale, vámonos, a ver, gorditos, a ver, corredor. Y me ve y volteé y me dice, no, hombre, papá, ya estamos del otro lado, traemos corredor, cabrón. Y abrió con una formación de trips, porque Campuzano era muy revolucionado. Acá éramos mucho de pro, mucho de cosas así. Sí. Y Campuzano abrió de trips, que se llamaba Sam en aquel entonces, y puso al fullback a una por una, y me avienta la sweep, ¿no? La 81. Me la avienta y la primer jugada de Liga Mayor que me dan la bola, la meto 70 yardas. Así la agarré y pum, pum, prag, y anoto, ¿no? Y en aquel entonces el que anotaba era regla que llegaran todos corriendo y rompieran en tu cabeza todos agarrándote. 1, 2, 3, águilas. Así rompían cada que anotaba uno. No, hombre, yo cuando anoté y volteé, estaba llorando al ver cómo iban llegando mis gordos a abrazarme, a pegarme y a decirme, eso es, y ahí empezaron a decirme gallo, eso es gallito, y
Y llegó Pepe y me dijo, se los dije, este era el corredor. Y empezamos a romper. Y entonces ahí me gané, ahí es donde empiezas a valorar las cosas, me gané que me voltearan a ver. Claro, el O sea, respeto. a Voltéame a ver, ver. a ver si es cierto, a ver si es cierto, ¿no? Entonces, obviamente, no, ya cuando salí, pues obviamente, ahorita te puedo decir que ahorita mi coach Martín es mi mentor. ¿Qué, Martín Martín, qué es? Martín García, te puedo decir que él fue el que me enseñó a hacer así. Martín García nos coachaba así, ejemplificando. Tú me has visto coachar a los corredores, Sí. que me meto con ellos, hago el jab, le brinco, le torro. Así me coachó y eso me impactó y me agradó mucho de mi coach. Yo no había tenido en todos mis años de coach un coach tan intenso y que todos los ejercicios los hacía conmigo, ejemplificaba, me prendía, entonces yo dije, no, yo voy a ser así, cabrón. Yo voy a ser como ese coach. Y así empecé a hacer mi estilo de coach. Cuando coacho una unidad, yo soy idéntico a Martín García. De hecho, hemos coincidido en coaches, en chavos que ha coachado Martín y que luego yo los encuentro y me dice, oye, mano, no manches, ya sé de dónde salió. Le digo, no, al revés. Él es más grande que yo y yo salí de él. Me dice, no manches, coach, son igualitos. O sea, cómo te Fíjate. gritan, y la verdad yo, y lo admiro a la fecha y le mando un saludo siempre a mi coach Martín García. Y después de eso, no, hombre, me picudeaba. O sea, como que él empezó a entenderme, a este tengo que picudearlo. Sí, Tengo sí, que ver sí. si es cierto, si es de veras, y si lo traigo a régimen y me va a responder más. Y entonces, Sí. no, hombre, se aventó el otro día una broma cuando entramos en el casillero, estaban colocados el pizarrón para los equipos, pero solo había 6 lugares, decía corredor 6 lugares. Pues no aplicó mi coach Martín, con un hilito sacó otra de las que se colgaban y puso ahí, pum, en el hilito, después de los 6, un hilito así colgado y le puso ahí, Olvera, o sea, que yo estaba por debajo de todo de acá. Y no, hombre, yo estaba con el Oscarín, volteo y estaba viéndolo y yo diciéndole, no, vas a ver, perro, pero en menos de un mes voy a estar, pero no aquí, voy a estar allá arriba. Y el Oscar se da cuenta que ya estaba atrás de mí Martín. Nunca le falté al respeto, pero sí dije, no manches, ve nada más, ese cabrón se está burlando de mí. Vas a ver, chaparro, voy a llegar. Y de repente me dice mi coach, a ver si es cierto, Oscar, precisamente quiero ver que de tu hilito te suba. Y volteo y le digo, sí, coach. Y ya me metí al casillero y ya me fue a cambiar. Pero no, la verdad es de que toda esta intensidad desde lo que surgió todo esto, Beto, sí te puedo decir que fue porque, como tú lo mencionaste y ya lo compartimos, fui muy competitivo desde niño y tuve Sí. un papá chapado a la antigua que me fue guiando y yo creo que en el plus, con todo respeto de un jugador de fútbol americano que es tu liga mayor, también me supieron llevar en esa intensidad y en esa aprendidez. Desde mi coach, primero Martín García, 2 años, y pues obviamente mis 5 años de elegibilidad del doctor Sí. Jacinto Licea, ¿no? Y el doctor Jacinto, su misma presencia te impone. Él no tiene que ser como yo de gritón intenso. Él te voltea a ver y bueno, ¿qué te puedo decir? Que a la generación campeona la aprendió diciendo, el día que veas en el espejo, ve un águila blanca. Puta, todos se la compramos, cabrón, y llegamos a Sí. ser campeones nacionales, cabrón. Pero Sí. porque el doctor, cómo te lo dice y cómo te impactaba como solo pararse y Sí. decirte 3 o 4 palabras, ¡pum! No, Se sí. las comprabas y salías a darte todo. Te tocó jugar ese clásico 1996 contra los Pumas. Es el último clásico, ya no lo dijo en un receptor entrevista el coach José Juan Sánchez, el Chac, que quizá fue el último gran clásico con casi 60,000 aficionados en las tribunas. Todavía no limitaban mucho el acceso de las personas y esa vez había un titipuchal. En Canal 11 tuvimos un rating hasta de 14 o 18 puntos, que el máximo que había tenido Canal 11 era 4, la película de los viernes, que era su estelar, y nosotros ese día llegamos a tener en el tercer, cuarto picos hasta de 18 de rating. Fue No, estuvo impresionante. Ahí impresionante. diste un juegazo, mi Sergio. Ahí fue lo puedo decir así, mi consolidación de jugador, Uh -huh. mi cierre de una etapa de jugador.
¿no? Tuve después la gran oportunidad de ir a España, pero bueno, vamos a hablar de lo que uno siempre se puso metas, objetivos. Ese fue mi cierre. Y traía yo mucho el chocho y la mentalidad de que mi abuelo, que fue el que le dijo a mi madre y a mi padre que me metieran a jugar este deporte porque era exageradamente inquieto y exageradamente competitivo y revolucionado. Por eso fue que me metieron. Mi abuelo fallece el miércoles de esa semana. No me digas. Sí, y entonces, por eso, cuando estuve corriendo, le hacía mucho hacia mis manos, Ah, porque traía la fecha ya. de que falleció mi mamá en la mano izquierda y en la derecha traía que el miércoles falleció mi abuelo. Entonces, a cada rato, si te fijas, que he visto los videos, le hago mucho así, porque voy con ustedes, va para ustedes, va para ustedes. Yo traía porque todo el mundo me ha platicado de mis mismos compañeros, no manches, güey, si hubieras jugado toda tu vida como jugaste ese clásico, hubieras roto pero todos los récords que te podíamos tener, ¿no? Obtener. Pero ese día, digo, salieron las cosas, primero Dios, y yo traía un plus extra, un chip muy extra, tanto de mi abuelo y de mi madre, y por eso las anotaciones que narrabas, yo volteaba el cielo y señalaba a mi madre y a mi abuelo, ¿no? Sí. Entonces, sí traía un chip, hubo una tercera y cuatro que hicieron la asignación muy bien, nunca se me olvida de los Pumas, que le pegan al fullback, revientan a Linares, me la picha, y en eso me revienta o me iba a reventar Horacio García, y le alcanzo a girar, o sea, por instinto, y hago el 1 y 10, cosa que nos iban a taclear atrás porque estaban esperando la optativa, ¿no? Entonces, como esas jugadas, digo, tú jugaste este deporte, yo ahora que ya soy estudiado o que tengo una profesión, sé que hay biorritmos en el ser humano, mentales, físicos y demás. Yo creo que ese día, además de que traía algo motivacional, como te lo comparto, yo también estaba a tope en mi biorritmo físico porque me aventé pero un juego inolvidable, ¿no? O sea, Sí. todo me salió, todo lo que pasó. Luego hubo récord de puntos, entonces sí tengo un récord de yardas, pero obviamente imagínate, ¿cuántos puntos metió Pumas? 39. ¿Cuántos touchdowns fueron? Puta, 7, ¿no? O 7 kickoff más el tradicional fueron 8 kickoff. Pon tú que yo agarré 5, aunque no haya ido, que uno sí casi lo regreso, que fue como de 70 yardas, ¿sí? Que fue castigo, pero al final del día, sácale un promedio de que la agarren la 0 y llegues a la 20-25. ¿Cuántas yardas son? Y tuve 6 de esos, más el largo, y luego corrí más de 200 yardas, y de pase tuve ahí en la anotación, o sea, tengo ahí, sí, se escucha fuerte, y un récord de 435 yardas en un juego, que yo te puedo decir que yo siempre estuve peleando en las yardas mezcladas, que era uno de mis metas y objetivos por regresar kickoff, despeje, y pasar las 1000 ya era algo muy bueno, ¿eh? Imagínate, en un juego pasé las 430, o sea, 435, me fue increíble. Ese juego me despedí como, yo creo que me agarró de la mano el Supremo y dijo, órale, termina como los grandes. Y la verdad me fue increíble. Tú estabas No, narrándolo y sí, nos tocó narrarlo, impresionante, la tribuna, pues bueno, en unas guerras impresionantes, los Pumas con un regreso con Mauricio Olmos, así de cómo que, no, ay, ¿ahora qué onda? ¿De Maravilla. dónde Ahora, salió sí, este? se empezó a salir la gente, Beto, cuando yo tuve la fortuna de aventarme la carrera larga, que fue la última, estoy a punto de anotar que corrí como 60 yardas, me alcanzaron en la 4, ¿sí? Anoto a la siguiente jugada de inmediato, nos habíamos puesto ya diferencia de Sí. arriba de 3 touchdowns. Entonces se empezó a ir la gente de Pumas. Y de repente meten a Olmos y y vámonos. Al final, pues quedamos 45-39, Sí, ¿no? 45-39 que tenemos, o que hay récord de puntos, ¿no? sí. Entonces dices, ¿cuánto? O sea, fue una, no. Y No, ¿sabes sí. qué fue lo impactante? Yo nunca me lo imaginé, yo creo que a lo mejor vuelvo a lo mismo. Yo traía un chip de Dios, de mi abuelo, de mi madre, que cuando hicimos la vuelta olímpica que empezamos, ese juego también lo jugó muy bien Linares.
Empezaron a gritar todas las 30,000 aficionados y te puedo decir que después hasta un poco también los de Pumas reconociendo a corear el apellido de Linares Olvera, porque ya nos íbamos. Mira. Y en un ratito se escuchó Linares Olvera, Linares. Entonces, imagínate dando la vuelta olímpica, un minuto que hayas escuchado eso dando la vuelta No, olímpica. hombre, Pues, ahí obviamente, a lo que se refería tu padre, a lo que se ay, refería tu padre. exacto. Cuando De en un hecho, tengo, clásico, padrecito, te reconozcan los aficionados, ahí hablamos. y entonces mi padre, que de hecho, ahí está la foto, mira, coincide ahorita hablando de eso. ¿Ya viste la foto? Ya. Esa foto es cuando me recibe mi papá llorando y Ajá. donde me reconoce. O sea, saliendo de ahí del túnel de CU, del lado visitante, del lado poli, toda la gente se empieza a quitar. No, yo no sé si sabían o vieron que ya estaba mi papá estaba llorando y me abraza, así, me ve, me da la mano, me abraza y llorando los dos me dice, toda la vida lo supe, pero ahora sí, eres un chingón. Así me Sí, recibió mi híjole. padre. Entonces imagínate, pues toda la No, hombre, historia qué que yo traía y momento. demás, ese fue el clímax, ese fue un Sí, clímax, yo te puedo decir, de mi vida futbolística. Este sí. fue el clímax, ese abrazo con mi padre, ese clímax, porque obviamente después de 25 años de jugar este deporte, que mi papá siempre me reconoció, pero no, siempre me ponía el freno de mano para que no cometiera errores de soberbia y demás. Entonces, que ese juego, como me fue, que ganamos, que fue el MVP de ese clásico, y etcétera, etcétera, que mi padre me haya, ese para mí, es más, me dieron un casco, ese casco se lo regalé a mi papá de MVP en agradecimiento a todo lo que me inculcó y que al final se lo entregaba como diciendo, ahí está, ¿eso querías? Ahí está. Y dice ahí, MVP del clásico 1996, Sergio Olvera, y se lo di a mi papá. Entonces, Sí, híjole. ese para mí, ese fue el mejor premio, ese abrazo de mi padre, llorando los dos y que me reconociera, ya. O sea, mis 25 años o temporadas o 26 temporadas que jugué, con eso pagué. Después tuve el juego de la selección, que también fue ahí, aquí, contra los de Palermo, que les dimos ahí una guamisa. Y después te digo, tuve la gran fortuna de llegar al fútbol profesional europeo, a un equipo de lo mismo que es, te digo, como que ya me buscan, ¿no? Hasta, así como Los Ángeles, tal parece que buscan o el Supremo me pone donde hay que reconstruir algo que de plano está, pero para llorar. Entonces llego a jugar ese fútbol profesional español y llego al peor equipo, al que el año pasado de 12 juegos perdió 11 y ganó uno. Y ya llego yo y llego con el chip, no, vamos a ser campeones y van a ver. Y te digo que ya en la reunión se me acercaban, oye, colega, tío, tranquilo, no te preocupes. Si, Casi, si casi me perdemos decían, no güey, sí pasa sabes, nada. ajá, así me dijeron, si perdemos, no pasa nada, tío, tranquilo, está bien. Y así yo, ¿qué onda, no? Te lo juro que yo creo que mexicanos decían, que este güey no sabe a dónde llegó, qué onda, No le han avisado. no le han avisado, qué onda, ¿no? O sea, yo me regresé mis 25 temporadas de fútbol. España llevaba ni 10 años de haber salido el fútbol americano en España, ¿no? Entonces, imagínate, yo llegué a una organización que llevaba 2 años de haber iniciado. Entonces, te lo juro, me regresé mis 25 años de México, porque así como en el antirrábico hacíamos operación hormiga para piedras y eso, acá lo hice en España. Hacía operación hormiga porque mi campo de entrenamiento pues era bastante malo. Entonces, muchas cosas regresaron a la esencia del fútbol. Y en un año, imagínate, Beto, que también me marcó, por eso te digo que yo estoy muy marcado y tengo una gran bendición, que gracias a eso que desde niño estamos compartiendo, lo que hoy yo vivo, yo lo había visualizado así, y lo que hoy es mi trabajo, tanto de profesor en la SEP como hoy coachando, es algo como yo me veía siempre. Entonces, yo no trabajo, yo hago lo que me gusta, ¿sí? Yo me desvivo en el campo, me desvivo en mi patio, y me emociona, me emociona. Yo llego emocionado a hacer mis cosas, estoy bendecido porque así lo siento, así yo me visualizaba
y hoy así estoy. Y marcado con todo lo que estamos platicando, llego a ese equipo, regresa el fútbol 25 años atrás de lo que yo jugué mis 20 temporadas, y la compran estos chavos y hacemos un legado en España que hoy me mandan el anillo de 20 años de ese campeonato porque ¿A quedamos poco quedaron campeones. campeones? No me Así. No, digas. no, 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 no. Fue algo que me marcó de por vida, así te lo puedo decir. O sea, porque yo regreso 25 años a como yo empecé. Entonces llego a ese equipo, empezamos a trabajar, entrenaban 3 veces a la semana, pues ni más, con nosotros era diario. Tenían gimnasio que nos daban, nadie iba, pues empezaron a ir por nosotros. Fumaban su cigarrito previo a cuenta como los suplentes, la película de los suplentes del pateador, andaban tabaqueando antes de bajar a entrenar. Entonces, era para que me entiendas como una infantil, pero con gente adulta. O sea, Sí. iban, pagaban su cuota, y además había gente grande, haz de cuenta que eran los ¿Qué borregos equipo sin era? ¿Qué equipo fútbol, era? los Dragons de Barcelona. Los Dragons de Barcelona, ajá. Así es. De hecho, ahorita mando a mi hijo y te voy a traer el anillo que me mandaron de 20 años de ese campeonato. Entonces, empezamos a trabajar, Beto, o sea, histórico lo que hicimos, empezamos a hablar, te digo que la presentación llegó Javier, nosotros jugamos, conoce a Javier Treviso también, Sí. igual de intenso que yo, igual de apasionado, es una persona que es idéntico que yo, él a la defensa y yo a la ofensa. Siempre ejemplificamos los ejercicios, hablamos con los chavos, motivamos a los chavos. A lo mejor él no es tan extrovertido, pero en el campo era un león. Sí, Entonces, no, sí. era un monstruo, el linebacker central era un monstruo. Entonces, estuvo él, estuvo yo estaba a la ofensa, obviamente yo dobleteaba, Javier de repente dobleteaba de fullback No, Javier bloqueándome. Treviso, déjame contarte una anécdota. Jugamos contra ellos en 1900, que ha de haber sido 87 u 88. Ha de haber sido 87, 88. 88. En Liga Mayor, en Ajá, 88. sí, Y entonces sí, dentro de coreback, pues él estaba de linebacker. Y entonces ya llegaba yo a la línea. Y, aguas, 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 ahí viene la poder con el 37. sí, Yo decía, ¿y este güey qué onda? ¿Por qué se sabe todas nuestras jugadas? sí, sí, No, sí, pues era un sí. estudioso, identificaba la tendencia, ya sabía, viene la Sí, sí. resbalada, pase, que la chingada. Así, Pues sí, así, no, así. no, Así sí, me pasó y nada, y luego con sus gogles, ¿te acuerdas? Que sí, traía sus gogles sí, porque sí, no había del contacto y todo. Entonces, sí. traía sus gogles, ya viene en 92, en una sweep, haciendo corte a contraflujo, un cutback, me revienta, no me mandó de pompas, me mandó a volar como 5 yardas y todavía llega y me dice, bienvenido a Liga Mayor, chamaco, o algo así me dice. Y me levanto y le digo, ¿es todo lo que pegas con Chocho? No, hombre, métete más, no, ya te imaginarás. De hecho, nos Díname. hicimos realmente Sí. colegas, amigos y demás en España, porque yo lo Ah, odiaba y él me odiaba. Entonces, cuando ya llegamos, no, hombre, pues ahí hicimos el clic y te digo pero él dónde que estaba, él dónde estaba. él estaba en Tigres, estaba coachando en Tigres. De Ah, hecho, ya. por eso coincide cuando me llama a mí el coach que decirme nos vamos a España, es porque el coach Diego García Mirabete le pasa la estafeta a su coordinador ofensivo, que es el coach Barocio, Carlos Barocio. Sí. Era su coordinador ofensivo en Tigres. Lo invita a que se vaya, le da chance de acabando ese año, irse allá con los Dragons de Barcelona, porque ya había estado ahí el coach Diego. Y entonces él escoge y ya arma su equipo. Se lleva al coach Luis Olvera, el que jugó en Cheroques, y Carnation. Y el Carnation escoge a Javier, defensivamente hablando. Sabía que yo le podía ayudar en el perímetro, que toda la vida jugué de perímetro. Fui pateador y demás. Entonces ahí como que estaba en la posición. Se lleva y coincide que se llevan a Ramón Figueroa. Ramón Figueroa era un quarterback de Mastines, zurdo, muy bueno. Y de hecho él se encuentra una española allá y se casa y se queda a vivir allá, Ramón Figueroa, en ese año cuando nos fuimos. Entonces, los fichajes, porque así le dicen, era Ramón Figueroa, Javier Treviso y Sergio Olvera. Y Javier y yo dobleteaba. Yo dobleteaba más, pero Javier de repente lo metían de fullback y nada,
detrás de Javier y vámonos, ¿no? Pues, Entonces, pero sí fue una experiencia, Beto. Yo le dije el otro día a Javier, de hecho, te la voy a aventar ahí, ahora sí que a ver si algún día lo hacemos. A mí me gustaría contar esa anécdota haciendo hasta un libro o una película, porque fue impactante cómo nos marcó a Javier y a mí el regresar 25 temporadas de fútbol de nuestras vidas a España, ¿no? Porque cuando llegamos a España, como te repito, pues estaba muy, muy verde el fútbol, este equipo estaba muy, muy verde, y pues hacíamos eso, ¿no? Operación hormiga para entrenar, te digo que entrenaban 3 veces. Al final, fíjate, hicimos que entrenáramos los 5 días. Hacíamos prepráctica y pospráctica. Citábamos los lunes y miércoles a video primero de la semana y ya nada más el miércoles para lo que ya habíamos hecho en esos 2 días, ahora sí ya entendieran el porqué de los ajustes. O sea, y nos citaban en el gimnasio, o sea, yo ya lo citábamos nosotros en el gimnasio, ya llegaban todos al gimnasio, te lo digo porque hasta en el gimnasio decían, puta, este cuate venía pagando el gimnasio 2 años y había venido 3 veces, y ahorita ya llevaba 2 meses con nosotros yendo diario, o sea, cambiamos el chip y cambiamos, que hicimos los como españoles, me imagino, no lo sabían. O sea, no, el fútbol exacto, americano es de exacto, trabajar diario, de volverse un autómata, de volverse una así es, máquina, y eso es con exacto, pura exacto, repetición, constancia, exacto, dedicación, constancia, y solamente así eres un jugador grande. Si no te exactamente, dedicas al 100, 110%, pues a lo mejor tienes talento, pero no la libras. Y entonces así fue. si te dedicas, el resultado es absolutamente garantizado, sube tu Es, nivel y tienes con qué. y tienes con que, exacto, entonces se dieron cuenta de eso, cuando lo empezaron a hacer, se empezaron a ver que las cosas se daban, se facilitaban, se lograban, obviamente el equipo, ya te imaginarás, de verdad, de película, Beto, el equipo que llegamos a la final, ¿sí? Eran los Pioners, ¿sí? Los Pioners de Hospitalet, pero era la sucursal de los Dragons de Barcelona, ¿sí? De los Drags de Badalona, los Ah, Drags, ya, porque ya, ya. yo jugué en los Drags de Badalona, y los Dragons de Barcelona, ese equipo de pioneros que ya tenía muchos años, era el que más surtía a los españoles a que jugaran, porque jugaban ahí en Barcelona, ¿sí? Sí, Ahí es donde estaba Marto, de hecho fuimos a sí, ver a sí, a la Marto, NFL Europa, sí. exacto, de hecho yo hice camp y ya estaba Ah, para el ya, siguiente año, si mantenía las pruebas, otra vez regresar, o sea, viví muchas cosas muy, 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 sí, muy padres, pero de hecho a la final fue Martos con sus coaches, porque pues obviamente estaban ahí en Barcelona, ¿no? sí. Pero ese equipo tenía este, a 3 linebackers, uno que jugaba en los Dragons de Barcelona, sí, en los Dragons de Barcelona NFL Europe, y 2 fichajes que trajeron. Y jugaban obviamente 43 cover 2. Esa era su defensa base. Entonces, obviamente, pues tenían frontales fuertes, pero esos 3 linebackers, en los 2 juegos de temporada, el primero me dieron la bienvenida y haz de cuenta que de 50 carreos avancé 12 centímetros. O sea, me dieron la madriza de mi vida. O sea, nunca había acabado tan golpeado como ese juego, esos 3 linebackers, porque obviamente mi línea, no, hombre, si la ves, eso es lo que te digo, si lo hubieras visto, pues qué pequeños gigantes ni qué nada. O sea, empezamos de muy, muy abajo, ¿no? Ese juego lo perdimos, para que te des una idea. Primer juego de temporada contra los Pioners, perdimos allí en Hospitalet 38-0. Así, Ah, su pela. mecha, sí. Y empezamos a avanzar y avanzar. Se acaba la primera ronda y en la segunda ronda ya en nuestro campo perdimos al final contra ellos 10-9. Ok. Al final perdimos 10-9, o sea, ya diferente el juego. Y ya en la final les ganamos 14-7. Ah, su mecha, ve nada más. No, Así sí está es, de así es. película Fíjate. No, 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 esa anécdota. esa anécdota está de verdad. Y además, pues como lo vivimos así tan detallado, no, hombre, yo sí quiero, y Javier y yo luego nos platicamos, y si te digo una rutina diaria durante 8 meses Sí, de que estás sí. como un profesional, pues era
caminata diario de Javier y yo, porque ya estábamos cansados, madreados y demás, rumbo al gimnasio, íbamos 2 veces al día al gimnasio, estuvimos a régimen, una serie de situaciones. En la semifinal, Javier, hay un detalle ahí que se pelea con el coach Barocio y lo saca, y ahí voy yo y le lagrimeo en la primera mitad, le digo, hermano, por los 8 meses que llevamos rompiéndonos la madre, por favor, habla con el coach, pídele una disculpa, lo convenzo. No, todo un show para poder llegar, ¿no? De hecho, el quarterback era Cabral, del que ahorita es el coach de allá de Guadalajara. Estaba allá en Bilbao, en las Panteras de Bilbao, con el hermano del coach Barocio, lo acomodó en ese equipo, y se llevó a Cabral y se llevó a otro, y la semifinal fue en Bilbao contra Cabral. ¡Órale! Fue algo, son unas cosas, y eso, al final de todo lo que estamos platicando, Beto, pues me ha llevado, ¿no? Yo ya muy marcado a lo que yo quería, a donde yo iba, pero todo lo que se ha acontecido de mi vida, vamos a llamarla deportiva, y además, como me educó mi padre y mi madre, en paz descanse, pues me ha sido, sí, de muchos triunfos, porque la verdad me considero afortunado. Yo jugué 26 temporadas y te puedo decir que 20 fui campeón, ¿no? O 18 fui campeón, ¿no? Son un chorro, ¿no? Hay gente que tuvo toda su carrera y nunca fue campeona, ¿no? Entonces, yo fui afortunado en ese sentido, y eso es lo que te ha hecho o nos ha hecho ser así, ¿no? Tanto en estilo, hoy tengo la fortuna de ser padre y también para educar a tus hijos, ¿no? De esa misma manera, de esa misma línea. Me llena a mí de orgullo tener a mis 2 hijos disciplinados, bien en la escuela. Mi hija está estudiando ya su carrera, becada, juega tocho flag. Mi hijo es un monstruo en clavados. Es un caso excepcional también que él siguió otra línea, no el fútbol americano, y yo como profesional y con todo el amor de padre lo apoyo y estoy tras de él y vivo sus clavados como si fuera lo máximo, ¿no? Entonces, todo eso que te comparto y que te apasiona y que te mueve y que te entrega, pues obviamente, ¿qué te digo, no? Me siento afortunado, ¿sí? Y me siento bendecido, esa es la palabra, porque yo ya me veía como más o menos estoy llevando mi vida, yo ya me veía así desde que tenía la secundaria, para que me entiendas, ¿no? Que ya empiezas a pensar un poquito mejor hacia dónde vas, ¿no? Hay mucha gente que ahorita tiene que escoger una orientación vocacional, en nuestro momento era, ¿no? Pero ahorita creo que ya hasta les dan un semestre para ver para dónde se van y qué quieres y a dónde vas. Y pues yo la verdad desde niño dije, yo voy a ser profesor porque quiero tener una carrera enfocada a esa, licenciatura en educación física. Obviamente todas las materias que me iban a ayudar en el deporte, sé vendar, sé fisioterapia, o sea, porque es del americano, ¿no? Entonces, todo lo que yo iba a ocupar, vámonos. En España, pues me metí a algunos diplomados también de preparación física, o sea, todo lo he tratado de llevar. Ahora que me voy a las clínicas, pues ahí también voy con el preparador físico. A ver, brother, ¿cómo está tu programa? Y órale, me lo pasa, ¿no? Y así, entonces, como yo me estoy encaminando, y obviamente ya te imaginarás, imagínate ese legado, porque así nos dicen, hicimos un legado en España, imagínate cómo tenemos esa relación de amistad del coach Barocio, que desde que estuvo en SMU, en los Mustangs, en Dallas, estaba de coach ahí asistente y demás. Tuve la fortuna cuando estaba en esa época con las Águilas Blancas de ir allá a clínicas a SMU. Luego se va a los Falcons de Odessa y me voy también con él. Entonces, yo llevo 5 o 6 años yendo cada año con el coach Barocio, donde me abre las puertas de su casa, donde estás a 2 metros viendo al jugador, donde realmente te dice la diferencia de los frijoles a las hamburguesas y qué puedes bajar y qué puedes meter, ¿no? Imagínate que yo me vaya a llevar un sistema de los Mustangs, pues no me lo voy a llevar, y menos, o de los Falcons, y menos a Chapingo, ¿no? Pero sí me ayuda a que me mete así, él me mete, me da playbook, me mete con los coaches, vas. Todo lo que quieras hacer y deshacer es tuyo, Sergio. Dale. Entonces, esas son las clínicas, te puedo decir, donde más aprendes. Son padres la AFCA, es padre, pues muchas veces que vas a la universidad, a Oklahoma, a los Sooners, a los Gators, también tuve oportunidad de ir, pero la verdad, nada como
estar a 2 metros viendo cómo hay el contacto del liniero, cómo los corrigen los coaches, o sea, te da la oportunidad, teniendo un conocido, de estar a 2 metros. Claro. Porque estando en los Sooners, pues sí, güey, como zoológico, ¿no? A unos 20 metros ves a esos elefantes y les están diciendo, pero ni te pelan, ¿no? Y con el coach Barocio te puedo decir que hasta estaba en las juntas de video, cómo se picudeaban los coaches y se molestaban, porque es igual que nosotros, ¿eh? O sea, el coach defensivo es el intenso y se empiezan a pelear el ofensivo. Ya, dice, y ahí estaba yo en la junta, ¿no? Al lado del coach Barocio viendo cómo se peleaban. Y eso es lo que también nos ha servido y nos ha ayudado en mucho a todo lo que estamos tratando de hacer aquí en México, claro. en los lugares donde tenemos la oportunidad. Sí, que pronto, mi Sergio, se nos está acabando el tiempo de la entrevista. Pronto vamos a platicar. Perfecto. Porque también esa es historia interesante. Estamos en medio de la pandemia, nos está ganando el virus, parece que ya nos dejaron sueltos, pues entonces ahora es demostrar, sálvese quien pueda, pues nos vamos a salvar. Y la comunidad de fútbol americano tenemos que impulsar ese espíritu, no necesitamos a nadie, nosotros podemos cuidarnos y no solamente lo vamos a vencer, sino que vamos a retomar todavía nuestra actividad, porque así fue como lo hemos aprendido en el terreno de juego, nunca rendirnos, nunca darnos por vencidos, nunca jamás vamos a renunciar y siempre es levantarnos, sacudirnos y vamos para adelante. Así es, como bien lo dices, ley de vida. Nunca, nunca bajamos las manos, seguimos las manos arriba y al último las manos arriba otra vez y vamos a seguir luchando y yo estoy seguro que lo vamos a lograr. No importa si apoyan, si no apoyan, cada uno ya sabemos las indicaciones, cada uno ya sabemos hasta dónde. Y si tenemos que cambiar régimen y si tenemos que cambiar actividad física y tenemos que hacer cosas, hagámosla para seguir adelante, pero siempre con nuestros brazos arriba, Beto. Pues muchísimas gracias, coach Sergio Olvera, muchísimas gracias por esta intensa plática, porque no iba a ser de otra manera. Te felicito, muchas felicidades, extraordinaria carrera y todavía lo que te falta, mi chavo, porque todavía hay Sergio Olvera para largo. Así es, mi Beto, pues te agradezco muchísimo, como siempre, la apertura, que me hayas buscado, es tu casa y todas las veces que tú quieras que platiquemos, para mí es un honor haber también estado contigo y juntos transmitirte esa intensidad y que tú también También que un día me reclamaste, ¿por qué te puse hasta los 40 de los 100 más destacados de las estadísticas? Pero, como debe de ser, ¿por qué? No, muy bien. Está muy bueno, está muy bueno. Qué bueno, pues, Sergio. Muchísimas gracias. Y gracias a usted por haber estado. Gracias, y gracias a usted por haber estado con nosotros. Una extraordinaria plática. Eso es el fútbol americano. Es una pasión, es una intensidad, es comprometerse no al 100%, al 150% para lograr sobresalir. No es para sobrevivir, es para sobresalir en una competencia cada vez más difícil y ese es el mensaje que nos deja el coach Sergio Olvera. Gracias, lo esperamos en la próxima aquí en Receptor Entrevistas, que están teniendo mucho éxito, por favor, y vayan al canal de YouTube, suscríbase y comparta todas estas historias para que mucha gente entienda lo que es el fútbol americano. Lo acabamos de ver con el coach Sergio Olvera. Muchísimas gracias.